Secuenciación de actuadores múltiples y control de modo. Describir el funcionamiento de un programa de PLC con modos manual y automático. El modo automático y manual. El modo de operación normal de la mayoría de las máquinas es el modo automático. En este modo la máquina repite la operación para la cual fue diseñada. Muchas máquinas también tienen un modo de operación manual. Este modo permite al operador operar manualmente actuadores individuales y probar o resolver problemas en el funcionamiento de la máquina. El modo manual debe añadirse a la lógica del programa del PLC. Se activa utilizando un interruptor selector conectado a una o más entradas del PLC. El modo de programación manual, automático y apagado. Muchas máquinas automáticas se programan con tres modos de operación: manual, apagado y automático. En el modo apagado no funcionarán los modos manual y automático. Puede utilizar un interruptor de 3 posiciones para seleccionar los 3 modos de posición central. Sirve como un modo de apagado. El interruptor de modo controla los modos de operación a través de las instrucciones de contacto, normalmente abiertas, en los peldaños que controlan el funcionamiento manual y automático. En este ejemplo, podemos analizar que estos modos de operación son diferentes a los modos de ejecución o de programación del procesador del PLC. El procesador del PLC siempre está en modo de ejecución, cuando el modo de operación del programa es manual, apagado o automático. El modo de operación apagado en este programa muestra un ejemplo de una aplicación de reciprocación de cilindro con 3 modos de operación: automático, apagado y manual. La lógica se muestra cuando el interruptor de modo SS1 se encuentra en la posición central o en el modo apagado. En este estado, las instrucciones NA SS1 auto en el peldaño 0 y SS1 man en el peldaño 2 están abiertas, por lo que las funciones manuales y automáticas no funcionarán. El modo de operación manual, cuando el interruptor selector SS1 está en la posición de la derecha manual, la instrucción normalmente abierta local 1 y data 5 SS1 manual en la derivación del peldaño 2 se vuelve verdadera para habilitar el modo manual. Al presionar PB3 se enciende la instrucción de contacto NA local 1 y data 7 PB3 y se completa la trayectoria para encender manualmente la salida. Mientras SS1 está en la posición manual, presionar PB1 no inicia a modo automático, porque la instrucción de contacto en normalmente abierto local 1 y B data 6 SS1 auto en el peldaño 0 es falsa. El modo de operación automático. Cuando el interruptor selector SS1 se gira a la posición izquierda, la instrucción NA local 1 y data 6 SS1 auto en el peldaño 0 se vuelve verdadera, y la instrucción NA local 1 y data 5 SS1 man en la derivación del peldaño 2 se vuelve falsa. Al presionar PB1 hará que se inicie el ciclo automáticamente. Sin embargo, al presionar PB3 no afectará el programa, porque la instrucción de contacto NA local 1 y data 5 SS1 man es falsa. La interacción de la selección del modo automático, en este caso, el control, podemos ver aquí manual, automático, y el proceso del funcionamiento. Use los controles de selección para ver diferentes modos de operación. Describir el funcionamiento de las funciones de paro y alto del ciclo de un programa. Las funciones de paro comunes. La mayoría de las máquinas automáticas están diseñadas con más de un tipo de función de paro para detener la máquina bajo diferentes condiciones. Existen 3 funciones de paro comunes: paro de ciclo, detener y paro de emergencia a prueba de fallas. Paro de ciclo. Un paro que hace que la máquina se detenga después de terminar el último paso de su ciclo. Detener, que detiene la máquina completamente, y paro de emergencia, que es a prueba de fallas, o sea, desconecta todo. La función de paro de ciclo. La función de paro de ciclo hace que la máquina se detenga después de terminar el último paso de su ciclo. Este es el último tipo de paro utilizado al final de un turno. El pulsador de paro de ciclo se puede presionar en cualquier momento durante el ciclo de la máquina, pero esta continuará funcionando hasta que termine el ciclo. La función de paro de ciclo es fácil de agregar al programa del PLC si el programa tiene un peldaño de inicio y paro. La lógica de paro de ciclo. Este programa de reciprocación de cilindro incluye la lógica de
para una función de paro de ciclo. En este ejemplo, el contacto de entrada del peldaño de inicio internal output 1 en el peldaño 1 se colocará dentro de la derivación. Presionar PB2 hace que el internal output se vuelva falsa, pero no detiene el ciclo, solo evita que el ciclo se repita automáticamente una vez que termine su ciclo actual. La función de alto. Una función de alto hace que el cilindro se detenga al final del paso actual. Cuando se presiona el pulsador de alto, al presionar el pulsador de arranque se reanuda la operación de ciclo con el paso actual o el siguiente. Se puede programar una función de alto añadiendo un pulsador de alto que controle un nuevo peldaño compuesto por una lógica de retención que controle las instrucciones de entrada de los peldaños que controlan cada paso. Pulsador de alto. PB3 es el pulsador de alto, controla el peldaño 1, el peldaño de alto. Detener el peldaño. Detener el peldaño 1 es el peldaño de alto. Es un peldaño de retención con una salida interna output 2 que controla una instrucción de NA y una instrucción de NC del peldaño 2. Paro de ciclo durante la extensión. Paro de ciclo durante la extensión. Esta instrucción de entrada NA hace que el ciclo se detenga cuando termine su paso mientras se extiende. Paro de ciclo durante la retracción. Paro de ciclo durante la retracción de entrada NC hace que el ciclo se detenga cuando termine su paso mientras se retrae. La lógica del cilindro de extensión. En este ejemplo, el peldaño 1 es el peldaño de alto. Al presionar y soltar el PB3 se enciende y retiene la salida internal output 2. En el peldaño 2 el contacto NA internal output se vuelve verdadero y el contacto NC internal output se vuelve falso. Si el cilindro se está extendiendo, el contacto NA internal output 2 mantiene el sol 1A energizado cuando el S1 se activa. Esto mantiene el cilindro extendido. Al presionar PB1 se apaga el contacto NA internal output 2, lo que hace que el cilindro se retraiga. Lógica de detención del cilindro de retracción. Si el cilindro se retrae, la función de alto permite que el cilindro complete su retracción, pero no permite el ciclo que se repita. Al presionar PB3, la instrucción de contacto NC internal output 2 en el peldaño 2 se vuelve falsa. Cuando el cilindro activa el S2, el contacto NA, el S2 se convierte en verdadero. La salida no puede encenderse porque el contacto NC internal output es falso. Cuando se presiona PB1, el contacto NC internal output se vuelve verdadero, la salida se enciende y el cilindro se extiende. Describir el funcionamiento de una función de paro de emergencia. La función de paro de emergencia a prueba de fallas. Las máquinas controladas por PLC siempre deben estar equipadas con un método de detener la máquina de manera segura. Esta función se conoce como paro de emergencia a prueba de fallas. Las instrucciones de paro de emergencia nunca deben de programarse en la lógica del PLC porque la función de paro puede no funcionar si falla el procesador del PLC. En su lugar debe estar conectado permanentemente a las salidas del PLC. El circuito relevador de control maestro, interruptor de desconexión. Un circuito de paro de emergencia de un PLC normalmente incluye un circuito de relevador de control maestro, Master Controller Relay. El circuito de MCR utiliza la lógica de retención para controlar la energía a las salidas del PLC. La energía del sistema se controla con el interruptor de alimentación principal. Se utiliza un fusible o disyuntor para suministrar energía de CA a la fuente de alimentación. Después de encender el interruptor de alimentación principal, el procesador y las entradas se encienden. Las salidas permanecen apagadas porque el circuito de MCR no está energizado. El circuito de MCR energizado después de que la alimentación principal está encendida, se presiona el pulsador de energía de salida. Esto enciende la bobina del MCR y cierra sus contactos suministrando energía a las salidas. Durante la operación, presionar el pulsador de paro de emergencia hace que los contactos del MCR se abran. Esto corta la energía de salida y se detiene la máquina. Los pulsadores de paro de emergencia son siempre de color rojo, con forma de hongo,
Pulsadores mantenidos que se deben retirarse antes de que la máquina pueda ser reiniciada. El circuito de MCR desenergizado. Después de presionar el botón de paro de emergencia, las salidas se apagan incluso si están encendidas en el programa. Los circuitos de alimentación de las máquinas deben de estar diseñados para que los actuadores se detengan en una condición segura. La detención puede ser un paro inmediato o una desaceleración controlada. El PLC y los módulos de entrada están cableados para que permanezcan encendidos y así permitir la resolución de problemas y facilitar el reinicio de la máquina. El PLC permanece en modo de ejecución. El enclavamiento de seguridad. Los enclavamientos de seguridad a menudo se conectan al circuito de MCR para asegurar que la máquina no pueda funcionar a menos que las condiciones sean seguras. Estos enclavamientos están conectados en serie con la bobina de MCR. Los circuitos del MCR también pueden incluir varios pulsadores de paro de emergencia que se pueden mostrar en diferentes ubicaciones de la máquina. Los contactos NC siempre se utilizan para los pulsadores de paro de emergencia y los dispositivos de enclavamiento. Esta es una característica de seguridad que tiene el PLC si el dispositivo falla. Verificación de conocimientos. Métodos de paro de una máquina controlada por PLC. ¿Qué tipo de paro hace que la máquina se detenga después de terminar el último paso de su ciclo? Paro de ciclo, detener, paro de emergencia. ¿Qué tipo de paro? Que asegura que el operador siempre pueda apagar la máquina, nunca debe programarse en un PLC. Paro de emergencia de pruebas de fallos, detener o paro de ciclo. ¿Qué modo de máquina permite probar u operar actuadores individualmente? Modo manual, sensores de seguridad, interruptores de selector y modo automático. ¿Qué tipo de paro hace que la máquina se detenga inmediatamente después de terminar su paso actual? Describir el funcionamiento de un programa de PLC de secuencia básica con varios actuadores. Aplicaciones de la secuencia de actuadores múltiples. Muchas máquinas se componen de múltiples actuadores que operan en una secuencia específica. Un ejemplo es la secuencia de una máquina de sujeción y taladrado. En esta secuencia de 4 pasos, cada paso es disparado por un interruptor de límite separado. Los 4 pasos de la secuencia son: el cilindro de sujeción se extiende, el taladro se extiende, el taladro se retrae, el sujetador se retrae. La seguridad en la operación de las máquinas. El circuito de energía está diseñado para que la máquina vaya a una condición segura. Si se pierde la energía de salida o se presiona el pulsador de paro de emergencia, el cilindro de sujeción utiliza una válvula de solenoide doble. Si se sujeta, se mantendrá sujeto. Si se corta la energía, el cilindro de taladrado utiliza una válvula de solenoide sencillo que se retrae a su estado natural, lejos de la parte si se pierde la energía de salida. Funcionamiento del estado inicial de un programa de secuencia de actuadores múltiples. Este gráfico muestra el estado inicial de un programa de secuenciación de actuadores múltiples. Obsérvese cómo se detecta el fin de cada paso mediante un interruptor de límite que activa el siguiente paso. Todas las salidas están apagadas porque al menos una instrucción de entrada es falsa de cada peldaño. El operador presiona el PB1 del cilindro de sujeción y se extiende. Al presionar y soltar el PB1 inicia la secuenciación. La instrucción NA PB1 en el peldaño 0 se convierte en verdadera. Esto hace que la salida Sol 2A se encienda. El cilindro de sujeción comienza a extenderse. La salida permanece encendida después de soltar PB1 porque la instrucción de retención NA Sol 2A es verdadera. A medida que el cilindro se extiende, se deja el interruptor de límite LS3. Esto hace que la instrucción NC LS3 en los peldaños 3 y 4 se vuelvan verdaderas, lo cual no tiene efecto en ninguna salida. El paso 2, LS4 actuado, el cilindro de taladrado se extiende. Cuando el cilindro de sujeción se extiende, activa el LS4, la instrucción NA LS4 en el peldaño 1 se convierte en verdadera. Esto enciende la salida Sol 1A para encender el taladro.
La salida de sol 1A no está sellada porque el LS4 se activará todo el tiempo que la salida está encendida. A medida que el cilindrado del taladrado se extiende, abandona el LS2, la instrucción NA. LS2 en el peldaño 3 se convierte en falsa, lo cual no tiene efecto en ninguna salida. El cilindro continúa extendiéndose. LS2 paso 3 activado. En el cilindro taladrado se retrae. Cuando se extiende el cilindro de taladrado activa el LS1, haciendo que la instrucción NA-LS1 en el peldaño 2 se vuelva verdadera. La salida interna, internal output 0, se enciende. La instrucción NC internal output en el peldaño 1 se vuelve falsa, apagando la salida solo 1. El cilindro de taladrado comienza a retraerse. A medida que el cilindro de taladrado se retrae, abandona la LS1, lo que hace que la instrucción NA-LS1 en el peldaño 2 se vuelva falsa. La salida internal output permanece encendida porque el peldaño 2 está retenido. Paso 4, LS2 activado, el cilindro de sujeción se retrae. Cuando el cilindro de taladrado se retrae, activa LS2, lo que hace que la instrucción NA-LS2 en el peldaño 3 se vuelva verdadera y encienda el Sol 2B. La instrucción NC Sol 2B en el peldaño 0 también se vuelve falsa, apagando el solenoide de extensión de la sujeción Sol 2A. A medida que el cilindro de sujeción se retrae, abandona el LS4, esto no tiene efecto en ninguna salida. El cilindro de sujeción se vuelve retrayéndose. Ciclo completo. Cuando el cilindro de sujeción se acciona el LS13, detiene la instrucción C de contacto NC-LS13 con los peldaños 3 y 4 se apaga, lo que apaga las salidas internal output 0 y Sol 2B. El ciclo está completo. La instrucción NC local 1 o data 2 Sol 2B en el peldaño 0 se vuelve verdadera, pero esto no tiene efecto en ninguna salida. El programa se encuentra ahora en su condición inicial. El ciclo se repetirá cuando el operador vuelva a presionar el PB1. Aquí vamos a ver la práctica interactiva. Verificación de conocimientos. Si se pierde la energía eléctrica, ¿a qué estado cambiarán las válvulas? Estado natural. ¿Qué tipo de secuenciación es la secuencia de sujeción y taladrado? Impulsada por eventos. En una secuencia de actuadores múltiples, el uso de dos solenoides para algunos actuadores suele realizarse por esta razón: simplicidad, ahorro de costos, seguridad, conveniencia. Describir cómo diseñar un programa de PLC utilizando un proceso de 7 pasos. El proceso de diseño en 7 pasos. A medida que las aplicaciones para PLC se vuelven más complejas, el uso de un proceso estructurado para diseñar programas se vuelve muy importante. Los métodos utilizados para el desarrollo generalmente siguen 7 pasos. Paso 1, escribir una secuencia general de operación. Paso 2, dibujar un diagrama de energía. Paso 3, dibujar un diagrama de entradas y salidas. Paso 4, desarrollar una tabla de verdad. Paso 5, diseñar la lógica del PLC paso a paso. Paso 6, condiciones especiales de estado. Y paso 7, añadir la lógica de condición especial. Paso 1, escribir una secuencia general de operación. El proceso de diseño se debe comenzar definiendo la secuencia de pasos que la máquina debe realizar para cumplir su tarea. Cada paso debe incluir una descripción general de la acción de salida y de la entrada que la disparará. Los detalles de los dispositivos de entrada y de salida se añadirán después en diseñar el diagrama de energía en el paso 2. En este caso, pasos de operación de taladrado y sujeción. Ahí vienen los pasos explicados según la entrada y según la salida que se espera. Paso 2. Dibujar un diagrama de energía. Es importante comprender que este diagrama de energía es una forma pictórica, física, como usted lo vería.
El siguiente paso es crear un diagrama de energía. El diseño del circuito de energía debe asegurar que la máquina se detenga de manera segura cuando se pierda la energía o cuando se presione el pulsador de paro de emergencia. Los diseñadores determinan cómo debe detenerse cada actuador para cada paso de la secuencia y eligen los componentes y circuitos para lograr este resultado. Dependiendo de las aplicaciones, los actuadores pueden necesitar detenerse de inmediato, desacelerar lentamente o retraerse. Paso 3. Dibujar un diagrama de entradas y salidas. Después de crear el diagrama de energía, se puede dibujar el diagrama de ES. El diagrama de entradas y salidas muestra cómo se conectan los dispositivos de entrada y de salida a las entradas y salidas del PLC. Este paso establece las direcciones que se utilizarán en el programa del PLC para las instrucciones de entradas y salidas. Las etiquetas utilizadas para los dispositivos de entradas y salidas en el diagrama de entradas y salidas debe coincidir con las etiquetas utilizadas en el diagrama de energía. Paso 4. Desarrollar una tabla de verdad. En este caso, antes de crear la lógica del programa, los diseñadores suelen crear una tabla de la verdad. Una tabla de la verdad ayuda a determinar el estado de salida para cada paso, qué entrada dispararán el paso y los efectos de otras entradas. Se coloca un 1, la entrada 1 se enciende, o un 0, la entrada se apaga, en cada celda para un paso determinado. Un 1, 0 o 0, 1 indica que la entrada o salida está encendida o apagada momentáneamente. Paso 5. Diseña la lógica del PLC paso a paso. El desarrollador utiliza la tabla de la verdad, el diagrama de entradas y salidas y el diagrama de energía para desarrollar la lógica del programa. Los programas normalmente se desarrollan diseñando la lógica para el primer paso y luego añadiéndola a la lógica de un paso a la vez. En este ejemplo, el paso 1 comienza con una presión momentánea del PB1 y enciende la salida local I1 o data 1. O una forma de diseñar esta lógica es utilizar un circuito de retención como el mostrado. Paso 6. Condiciones especiales del estado. Una vez que se crea la lógica de la secuencia, el siguiente paso es determinar las condiciones especiales que se necesitan en la lógica del programa. Las condiciones especiales son aquellas funciones que no son parte de la secuencia general de operación. Los ejemplos incluyen enclavamientos de seguridad, funciones de apagado y modos de manuales automáticos. Estas condiciones especiales deben indicarse en la documentación del desarrollador en forma de oraciones. Debe indicar las condiciones de entrada y las acciones que se deben de realizar. La declaración de la lógica de condiciones especiales: si la temperatura supera los 100 grados Celsius del sistema, se apaga. Paso 7. Añadir la lógica de condición especial, diagramas de entradas y diagramas de lógica de escalera. El paso final del proceso de diseño es añadir la lógica del programa para que cumpla con las condiciones especiales. Por ejemplo, las instrucciones de enclavamiento son un ejemplo de lógica de condiciones especiales.